El embarazo siempre tiene un final feliz. A veces las pacientes se complican y se complican seriamente y hasta pueden morirse por causa del embarazo. Y si eso le pasa a la mamá, pues al niño también. Con mucha frecuencia los niños que pasan por el intensivo, tienen que intubarse, canalizarse por muchas vías, etc. Todo eso genera mortalidad. Eso no queremos que pase, lo vemos, pero pues tratar de reducir eso al mínimo. Entonces, empezamos por el riesgo pregestacional, que sería lo que hacemos en la primera consulta prenatal, o si la paciente nos consulta cuando desea embarazarse, sería la consulta preconcepcional, sería lo ideal. Pero en esa consulta, sea la pregestacional o la primera del control prenatal, esa primera del control tiene que ser lo más temprano posible, tampoco la paciente sabe que está embarazada. Entonces, vamos a identificar factores de riesgo que está probado que pueden alterar el curso de ese embarazo. Empezando por la edad, mayores de 35 años y menores de 20 tienen más riesgo. Las menores de 20 de parto prematuro, de tener preeclampsia, las mayores de 35 años de hacer patologías como diabetes estacional, como hipertiroidismo, y muchas de ellas ya tienen patologías de base como hipertensión, etc. La mayor de 35 años tiene más posibilidades de hacer abortos, de tener niños con malformaciones, porque todos los hemos ido generando con el tiempo. Entonces, la edad es un factor. Otra sería la paridad. Digamos que la nulípara pues tienen algunos riesgos más grandes que la que ya se ha embarazado previamente. Específicamente, por ejemplo, la preeclampsia o la hipertensión inicial por el embarazo son mucho más frecuente en nulíparas. Pero las grandes multíparas también tienen riesgo, sobre todo riesgo ya al final de la resolución del embarazo en el puerperio, de hacer apnea uterina, de hacer una cantidad de problemas de sangrado posterior. Y las grandes multíparas tienden a ser mayores de mayor edad también, entonces se va sumando una cosa con otra. Los antecedentes patológicos de la gestante son importantes. Pacientes que tienen hipertensión, enfermedades del colágeno, nefropatías, diabetes, obesidad, coagulopatías como trombofilias, todo eso las pone a hacer hipertensión, hiperclampsia y fetos pequeños, que es una restricción de crecimiento. Entonces es importante identificarlas porque podemos hacer medidas preventivas para que eso se retarde o no se dé. Infecciones también que pueden complicar el embarazo, la hepatitis, la sífilis, el VIH, toxoplasmosis, citomegalovirus, y una muy frecuente que es la vaginosis bacteriana, que es muy frecuente, que en la mujer no embarazada pues no le da mayor patología, excepto de una secreción abundante y de mal olor, pero que en el embarazo predispone a abortos, a partos prematuros y a rupturas democráticas. Entonces, cuando está positiva debe tratarse. Y ya antecedentes familiares, pues antecedentes de hipertensión que predisponen también a patologías de hipertensión, diabetes, los que han tenido familias que tienen niños con malformaciones o con alteraciones genéticas conocidas. Estas alteraciones genéticas, mutaciones que no son fáciles, haremos un ejemplo, por ejemplo, fibrosis quística, que es un problema que da mucha morbilidad en el recién nacido y muchísimos costos para el sistema de salud posteriormente. Si uno sabe que una familia tiene una mutación genética, llámese hemofilia, fibrosis quística, tetalasemia, cualquiera de esas que se hayan identificado en la familia y que se pueda, y tuvieron un hijo ya con eso, entonces estos pacientes deben ir a fertilización in vitro. Se hace una fertilización in vitro y entonces se hace estudio genético preimplantación. Cuando el preembrión tiene alrededor de unas 8 células, se le quitan 2 y por PCR se multiplica el ADN y se le hace estudios genéticos de cromosomas y de las mutaciones genéticas conocidas. Mutaciones genéticas que son múltiples, ¿no? Fibrosis quística hay muchos genes que pueden producir fibrosis quística, muchas mutaciones. Pero si ya se conoce en la familia, pues es la que se conoce, se le corre a la paciente. Entonces fíjense que podemos intervenir desde antes del embarazo para evitar problemas de este tipo. Antecedentes obstétricos. Han tenido abortos, embarazos ectópicos, el embarazo ectópico predispone a ectópicos nuevamente. Partos prematuros, ruptura prematura de membranas lejos del término, esto pues nos habla
a favor de que pronto pudiéramos tener una incompetencia de cuello que se puede manejar tempranamente si la identificamos. El antecedente de cesáreas. Las pacientes creen que lo más seguro para terminar el embarazo es una cesárea. Y las cesáreas predisponen a complicaciones, sobre todo en embarazos posteriores, a ser placentas previas, placentas ácatas y complicaciones serias. Los que han tenido óbitos, niños que se han muerto en útero o niños con restricción de crecimiento intrauterino, fíjense que son factores que son importantes considerar desde que la paciente se va a embarazar o en la primera consulta de control prenatal. Hay un riesgo psicosocial también que es importante. Las madres solteras, que abundan, el tabaquismo ya afortunadamente es menos, pero todavía hay abuso de sustancias, sí está creciendo, vemos con mucha frecuencia mujeres con abuso de sustancias que se embarazan. Y el embarazo no deseado. El embarazo no deseado tiene riesgos, claro, hoy es un poquito diferente que hace unos años, porque hoy la que diga yo quiero abortar una aborto, y entonces ya el embarazo deseado se disminuye mucho porque la ley le da libertad para terminar los embarazos voluntariamente. Pero antes era muy complicado porque había mucho embarazo no deseado que tocaba forzosamente seguirlo y eso le trae problemas psicosociales importantes a la madre. No quiere decir que lo ideal es hacer terminaciones voluntarias del embarazo, lo ideal es que la gente planifique un embarazo, eso es lo ideal. Entonces, en esta primera consulta lo que hacemos es descartar o identificar estos factores de riesgo que puede tener la paciente para tomar acciones preventivas y terapéuticas que sean tempranas y que sean específicas. O sea, cada factor de riesgo es diferente. Si yo tengo una trombofilia, pues yo sé qué es lo que va a dar a esa paciente, me puede dar abortos, me puede dar restricción de crecimiento preeclampsia, entonces yo le hago un manejo específico para la trombofilia desde que hago el diagnóstico del embarazo. Le puedo dar oxaparina, le puedo dar asa, y entonces eso le va a evitar eso. Entonces, específicamente, de acuerdo, si yo tengo una paciente que tiene partos muy prematuros o rupturas de membrana lejos del término, y estoy sospechando que pueda tener una incompetencia de cuello, pues yo la estudio, la evalúo y si la diagnostico se la trato tempranamente antes de que ocurra el evento. Igual, de una vaginosis bacteriana la trata, cualquier impresión de estas pues, que quiere tratar. Entonces, es más o menos la finalidad del control prenatal, pues es detectar estas cosas y tratarlas oportunamente. Entonces, como les decía, pues el objetivo principal del control prenatal es que el embarazo sea deseado o aceptado. Muchas veces la mayoría no son planeados, pero la gente lo acepta, ¿no? Pero hay otros que dirían que no. Que tenga una madre sana y sin complicaciones y un recién nacido sano. Eso es lo ideal, ¿no? Allá apunta todo el control prenatal, que esas tres cosas se cumplan. ¿Y qué intervenciones podemos hacer? Pues lo primero que les había dicho, identificar los riesgos. O sea, si yo no identifico los riesgos, me queda muy difícil intervenir o hacer medidas preventivas. Contraindicar o interrumpir un embarazo. Hay pacientes que tienen contraindicados los embarazos, tienen hipertensión pulmonar, por ejemplo, de cardiopatías complejas, no deben embarazarse. No deberían. Si se embarazaron, hay que plantear la posibilidad de interrumpir ese embarazo temprano antes de que ya se complique. Esa era una de las indicaciones de aborto antes de que se aprobara libremente. Cuando el embarazo amenaza la vida de la madre, estaba permitida la interrupción del embarazo. O la otra forma, la otra indicación para interrumpirlo desde el punto de vista médico es cuando el feto trae malformaciones incompatibles con la vida. Entonces, ¿para qué vamos a hacer que el embarazo progrese y se escoja la paciente a riesgos posteriores si el embarazo se va a perder? Entonces, pues, para eso, ¿qué necesitamos hacer? Pues, en el control prenatal, garantizarle a la paciente que su niño no tiene ese tipo de problemas. Esa es la obligación de nosotros. Entonces, contraindicado el primer embarazo, evitar riesgos, tratar infecciones, hacer las vacunaciones correctas, sujeto dietético, quitar el cigarrillo, el alcohol, por ejemplo, se evita riesgos. Modificar o disminuir los riesgos existentes, que no los podemos quitar. La paciente que es hipertensa, que tiene una trombofilia, que ha tenido partos prematuros, que no lo podemos quitar. Pero entonces vamos a tratar de modificar ese factor de riesgo para disminuir que, digamos, que le dé consecuencias importantes. O el diagnóstico y tratamiento precoz de complicaciones. La gente que no se esperaba bajo riesgo y de pronto se nos está complicando. Pues manejarle a tiempo. La gente que no tiene factores de pronto me hace una pielonefritis. Esa paciente, yo la trato y evito que esa paciente pueda. Más aún, en el tamizaje yo la tamizo para papiluria asintomática y trato las papilurias asintomáticas para evitar las pielonefritis. Y medidas que podemos hacer.
Por ejemplo, progesterona, pacientes que tienen antecedentes de aborto en segundo trimestre o partos prematuros, sirve la progesterona. El cerclaje en los casos de incompetencia de cervix. Los esteroides son una herramienta en las pacientes que yo creo que es embarazo terminal prematuramente por alguna razón, porque se me apareció una preeclampsia, porque el feto no está creciendo bien, por lo que sea, o tengo una colestasis, y la tengo en la edad en que se le puede dar maduración pulmonar. Los esteroides son de las cosas que más han mejorado la supervivencia de los niños en las crisis neonatales. Que se puede dar el control metabólico, que no nos pase una diabética sin controlar una hipotiroidea, eso le va a dar problemas también, y estos otros como ASA, enoxaparina en caso de tromofilias, etc. Hay muchas actividades que podemos hacer, siempre específicos de acuerdo al riesgo, ¿no? Entonces, antes, por ahí en el plan, en Uruguay, por allá en los años 70, 80, se puso de moda la historia perinatal en toda la paciente, que había un montón de cuadritos que llenar en un formulario, entonces le sumaban, y al final decían pacientes de alto riesgo, de bajo riesgo, o de riesgo intermedio. Entonces, de acuerdo a eso, hagan un poco de cosas, que monitoreo cada tanto tiempo, que esto. No es así. Cada riesgo es independiente. Si el riesgo es una cesárea previa, yo voy a mirar, descartar las complicaciones de las pacientes que son cesarianas. Es un riesgo aparte, lo manejo independiente. Si el riesgo es que la paciente es de 40 años, pues entonces, ¿cuáles son los riesgos de la gestante de 40 años? A eso me enfoco. Entonces, cada riesgo tratado independientemente es lo que hacemos. Y si tiene varios riesgos, pues cada riesgo lo enfocamos y lo manejamos independientemente. Bueno. La otra cosa interesante es que el riesgo evoluciona. Entonces, a veces tenemos pacientes con bajo riesgo que al final se nos complican. Todo el embarazo normal, y a la perita final nos hizo una atonia uterina, nos sangró, se complicó, terminó la histerectomía, y era una paciente de bajo riesgo, o al contrario, tenemos pacientes con mucho riesgo que nosotros manejamos, intervenimos el riesgo y la paciente sigue bien y al final se nos queda como de bajo riesgo. Entonces el riesgo no es igual, sino que va evolucionando a través del embarazo para empeorar o para mejorar. O sea, durante todo el embarazo tenemos que seguir buscando factores de riesgo o complicaciones tempranas para darles un manejo oportuno. Entonces, ya sintetizando un poquito, entonces, ¿qué hacemos? Esto ya lo pueden ir grabando. ¿Qué hacemos en la primera consulta? Pues ya decimos que hay que hacer el interrogatorio adecuado para identificar los factores de riesgo, tanto personales como familiares, sociales de esa paciente. Entonces, una anamnesis adecuada con los antecedentes, que ya vimos. El examen físico es importante, cosas como el peso, por ejemplo, es bien importante, pacientes que empiezan obesos por embarazo, ya es un factor de riesgo importante. La altura uterina, si el embarazo es grande, generalmente esto en la primera no se oye porque todavía ni se palpa el útero ni se ausculta la radiografía, ¿no? Si es temprana la consulta. Pero si hay pacientes que empiezan el control prenatal tarde, 5 o 6 meses llega a la primera consulta. Entonces, a veces, pues ya miraríamos altura uterina y frecuencia cardíaca fetal y un examen general de la paciente, obviamente. Cardiopulmonar, etc. ¿Y qué exámenes de rutina manejamos en el control prenatal? Que se lo hacemos a todas las pacientes en la primera consulta. Un hemograma, la embarazada con frecuencia nos va a dar anemia. Una de las cosas que vemos en la embarazada es dar el hierro profiláctico para evitar la anemia, entonces es importante tener un hemograma. Una glicemia, la hemoclasificación, las RH negativas nos pueden dar problemas. Tiroides, lo hacemos con TSH y T4 libre. Para sífilis, hacemos una prueba treponémica rápida. Treponémica, porque antes se hacía el control con serología. Entonces, si la serología le salía positiva, después tenemos que pedir la prueba treponémica específica y vamos perdiendo tiempo de tratamiento. Entonces, ya no, prueba treponémica rápida y a las positivas, un tratamiento de una. Que la penicilina no es tóxica, salvo que sea alérgica a la paciente. Entonces, eso lo hacemos de entrada. Y el VIH anticuerpos, que esas dos están en una prueba rápida, también las dos que las hacen, la enfermería las toma, VIH y la prueba treponémica rápida. Antígeno de superficie para hepatitis B, identificamos pacientes que no van a tener hepatitis. Y hacemos IgM para toxoplasma y citomegalovirus. Para rubiola hacíamos IgM, pero resulta que es que la rubiola, pues todos ustedes están vacunados con rubiola, ¿no? Obvio. Entonces van a tener IgG positiva y no van a tener riesgo.
Pero ahorita que nos está llegando mucho migrante de Venezuela y de otros sitios que no tienen un sistema de salud estricto como acá. O de pronto la paciente viene en zonas lejanas y no se hicieron así, pues la gente no vacunada. Entonces de pronto cuando la paciente no esté segura que está vacunada, pues le pedimos la IgG y la IgM. ¿Por qué pedimos IgG e IgM de entrada? En la primera consulta y de entrada. ¿Por qué? Porque de acuerdo al resultado de las dos vamos a clasificar a las pacientes. Les voy a poner un ejemplo con toxoplasma que sirve para citomegalovirus también o para rubiola. Si la paciente me da IgG positiva e IgM negativo, pues estas infecciones el organismo responde produciendo diferentes tipos de anticuerpos, IgG, IgM, a veces IgA y otras. Pero el orden de aparición es variable y la duración del anticuerpo también. Entonces, lo primero que se hace positivo es la IgM. Luego, 1 o 2 semanas después, se hace positiva la IgG. Pero la IgM tiene una vida media variable. Generalmente en los primeros 2 años se negativiza después de que tiene contacto con el parásito, en el caso del toxoplasma. Y la IgG queda de por vida. Entonces, si ustedes hacen IgG para rubiola, todo está positiva porque todo está vacunado. Entonces, la IgG es un anticuerpo que es de por vida. O sea, no nos dice si la paciente está infectada, sino que tiene contacto con la vacuna o con el parásito, en el caso del toxoplasma. Entonces, estas que nos dan IgG positiva, pero IgM negativa, quiere decir que tuvieron contacto con la infección, pero que eso fue hace mucho rato, porque ya se negativizó la IgG. Entonces, ellas no tienen ningún problema y no le hacemos nada más. No las volvemos a realizar, salvo que sean inmunodeficientes, que podrían tener una reactivación, pero al contrario, esa ya tranquila, pues no tiene ningún problema. Otro caso, IgG e IgM negativas. ¿Qué quiere decir? La paciente no está en contacto con ese agente infeccioso, no tiene anticuerpos, o en el caso de la rubiola no se vacunó, entonces ¿qué hacemos? Medidas preventivas para evitar que la paciente lo adquiera o lo adquiera embarazo. Por ejemplo, toxoplasmosis, ¿cómo la adquiere? Carnes mal cocidas, aguas contaminadas, contaminación con tierra, entonces a la paciente haga estas precauciones para que usted no se infecte. Y como la toxoplasmosis, por ejemplo, es asintomática en la madre la mayoría de las veces, pero puede pasar al feto y darle problemas. Entonces, a esas que son IgM negativas, las vamos a seguir con IgM cada mes. ¿Por qué cada mes? Porque una vez entre en contacto con el parásito, si lo llega a hacer, tenemos pocas semanas de tiempo para que el tratamiento sea efectivo para evitar infección fetal. Entonces, por eso cada mes le hacemos IgM. A estas no, porque estas ya no tienen problema. A estas, entonces son susceptibles, las vamos a vigilar usualmente con IgM, que es el esquema con toxoplasma. Y tenemos la otra posibilidad, me dio IgG e IgM positivas. Ahí tenemos un problema, porque sí, tuvo contacto con el parásito, pero ¿cuánto hace? La IgM puede dar positiva más de 2 años. Lo que nos interesa es identificar a las pacientes que tienen el contacto por primera vez estando embarazadas. Es cuando la otra ya tiene anticuerpos, ya no le pasa nada. Entonces, estas, ¿qué hacemos? Tenemos que tener una prueba que nos dé una ventana más corta de si esa infección es reciente o es tardía relativamente. Entonces, a esas pacientes que nos dan las dos de entrada positiva, ¿qué hacemos? En el caso de toxoplasma, le iniciamos tratamiento, que es la espiramicina, entonces saldría una cápsula de espiramicina, y le solicitamos una prueba específica de corto tiempo, que es el test de avidez de IgG. El test de avidez es un test que a medida que pasa el tiempo de infección se va haciendo cada vez más alto, cada vez la respuesta es mayor. Entonces, y eso nos da una ventana de 4 meses, ya no de 2 años o más, sino de 4 meses. Entonces, si el test de avidez es bajo, hay la posibilidad de que la adquirido inmediatamente antes de embarazarse o en las primeras semanas. No lo podemos diferenciar ya. Entonces, a esa paciente le continuamos el tratamiento durante el embarazo y por ahí a la semana de 16-18 le vamos a dar una amniocentesis para hacer una PCR y saber si el reto todo no se infectó. Pero va a seguir con el tratamiento. Al contrario, le salió alto. Quiere decir que hace más de 4 meses suspendemos el tratamiento, suspendemos la espiramicina. Entonces, esto se hace bien y funciona si la paciente le hacemos temprano esto. Pues si usted le está pidiendo al tercero o cuarto mes estos exámenes, ya se le salió de las manos, ya no tiene una prueba de corto tiempo, entonces ya no va a saber. Claro, en ese caso, pues uno pide la IgA, a ver si está positiva, y si está IgM, IgA positiva, pues ya tratamiento. Pero
no es tan exacto como esto. Entonces siempre insistimos en que la primera consulta sea temprano y que de entrada se le pidan las dosis de higiene para poder decidir si el paciente quiere hacer. Bueno, eso usted va a dar su prognosis, pero quería darles un poquito de eso mientras ven el tema para que ya van a hacer control prenatal, en APS, etcétera, para que sepan de esa manera. Bueno, y otra cosa que hacemos es ecografías. No solamente le realizamos de lavadora, aquí nos quedamos a hacer ecografías. Entonces, ¿cuándo y para qué las ecografías? Aquí nos apartamos de las guías del ministerio, porque eso a veces tienen errores. Y vamos un poquito más a la lógica de la práctica. Necesitamos una ecografía tan temprana como semana 7 u 8. Sí la necesitamos. ¿Por qué la necesitamos? ¿Qué hace la ecografía temprana? Y la mayoría dice que entre las semanas 7 y 8 es lo ideal, salvo pacientes con factores de riesgo. Entonces, la paciente que tuvo un ectópico, usted sabe que lo puede repetir, apenas tenga la prueba de embarazo, usted le va a pedir ecografía, así sean 5 semanas o 6. ¿Para qué? Para localizarlo. Es decir, ¿está dentro o está fuera? Es importante. La paciente ha tenido abortos muy tempranos, también, tampoco se lo llama cuidarle. Pero las otras que no tienen factores de riesgo, entre las semanas 7 y 8 pedimos una ecografía. ¿Qué nos da? Nos localiza el embarazo, es decir, si es intrauterino o no, nos precisa la edad estacional, no siempre la edad estacional corresponde con la fecha última regla. Y más adelante vamos a tener que pedir ecografías en determinadas épocas, por ejemplo, la de tamizaje genético a de la semana 13. Entonces necesitamos estar seguros cuánto tiene edad estacional. Aquí está longitud craneorrabarilla o cefalocauda. Esto tiene una exactitud muy grande. En esta semana tiene una exactitud más o menos bien hecha de 3 días. Es muy exacta. Diagnóstico de aborto retenido. La gente que está bien, cree que está bien y el otro ya perdió el embarazo. No ha tenido síntomas. El aborto retenido ya después vamos a ver cómo se hace el diagnóstico de aborto retenido, pero por ejemplo, un saco estacional mayor de 22 milímetros sin embrión, eso ya es un aborto retenido, es un saco muy grande. Es un saco para 7 semanas, ahí tiene que haber embrión, por ejemplo. Nos diagnostica el embarazo ectópico. Entonces la paciente embarazó y no le demos embarazo en ningún lado. Por ejemplo, el útero está vacío y en algún anexo le damos una masita. Esa paciente entra al estudio para descartar la posibilidad de que sea un ectópico antes de que se complique. Nos diagnostica embarazo molar y nos diagnostica embarazos múltiples. Es importante de temprano saber si el embarazo es múltiple o no. Y a estas edades, en el embarazo múltiple, hay una cosa importante. Por ejemplo, en los gemelos es muy importante saber la corionicidad. O sea, es saber cuántas placentas tienen, si es una o 2 placentas, porque las complicaciones son muy diferentes. Y si tienen 1 o 2 arcos, porque las complicaciones son diferentes. Entonces, por ejemplo, para que lo hagan, este es el signo de la T. Esto, que sale delgadito y perpendicular. Esta es la división de la membrana amniótica. El signo de la T. Este es el signo lambda. Vean que empieza grueso aquí y se va acostando. Esto es embarazo bicorial biamniótico, o sea, 2 placentas, 2 años, 2 placentas. Y esto es un monocorial biamniótico, 2 años, una sola placenta, la que tiene el signo de la T. Entonces, temprano es muy fácil de identificar. Se busca el signo y es muy fácil de ver. Aquí teníamos uno que es el de peor pronóstico, que es el monocorial monoamniótico, porque tiene las complicaciones de una sola placenta y las complicaciones de un solo saco. Entonces los hijos cuando crecen se enredan, se tuercen, se matan. Entonces esto, que se enredan en el cordón. Entonces es importante, fíjate que son muchos los datos que nos da la ecografía temprana. Entonces, primer contra prenatal, estos exámenes y de una vez la ecografía de semana 7-8. Que tiene factores de riesgo, se la hacemos tan pronto consulte. Fíjate, es el tópico de abortos tempranos. Es la lógica. Bueno, y otro factor importante en el control prenatal es definir la edad estacional de la paciente. Ustedes llevan la clase calculada estacional, ¿ya la vieron? Les quedó clarísimo. O sea, en 2 minutos me calculan la edad estacional de una paciente. Sí. Porque los parciales le van a dar muchas preguntas de que usted tiene que saber la edad estacional para poder tomar una conducta. Que no se van a demorar ahí 10 minutos haciendo cuentas. ¿No? Entonces hay que practicarse. Bien importante. Entonces la edad estacional se da en amenorrea y se da en semanas y días. Bueno, amenorrea, no siempre la amenorrea es la confiable, pero ya vamos a hablar de eso.
Entonces, 7.5 no es 7 semanas y 5 decimales, es 7 semanas y 5 días. Si yo tengo 7, 7, eso ya son 8. Entonces, esos son días que quedan de la semana, no es un decimal. Si uno hace la división, y lo que le quedó de residuo son días, no son decimales. Bueno, eso fue. Entonces, ¿cómo? Inicialmente se calculaba por amenorrea, que la gente tuviera una amenorrea segura. Sí, es que mis reglas son regulares, mensuales, estoy segura que fue tal día. Esas que tienen las características tienen un rango de error de hasta 2 semanas al calcular la estacional. O sea, que ese hecho no nos asegura que sea una estacional bien calculada. Entonces aparecen las ecografías. Semana 8 a 11, un rango de error de más o menos 3 días. Es lo más exacto que hay. O sea, si está bien hecha, la ecografía de 8 a 11 semanas es la que uno debe tomar como dato para verificar la estacional. La ecografía de semana 12 a 15, 12 a 14, o 12 a 13, más o menos a 15, un rango de error de 5 días, bien hecha. O sea, 5 por arriba o 5 por abajo. La ecografía de semana 16 a 22, un rango de error de una semana. De semana 24 a 32, 2 semanas por arriba o por abajo. Y si es después de la semana 33, 3 semanas. O sea, creo que va hasta en 6 semanas. ¿Por qué pasa eso? A ver, el niño al principio, los niños casi todos crecen a la misma velocidad. En la primera mitad de la edad. Y luego se van diferenciando los que van a ser más grandes o más chicos. Entonces, nosotros estamos extrapolando la edad con base en las medidas del feto. Entonces, el feto que va a ser más grande nos parecería más viejo, y el que va a ser más pequeño, más joven. Y eso no es cierto. Por eso es uno de los factores. Segundo, al principio, las medidas que uno toma para calcular la edad estacional, para que cambie una semana se necesitan 4 o 5 milímetros. Entonces, usted la mide, le dio tantos milímetros, te va a medir, le da 2 milímetros menos, pero las semanas son iguales. Casi no cambia. En cambio, al final, después de esto, 1 milímetro pueden ser 2 semanas. Y los huesos al final son más gruesos, entonces calcular el borde externo o interno es más difícil de acuerdo al ángulo de diseminación del ultrasonido. Entonces, esa imprecisión de la medida y ese cambio al final, por tan poquito cambio, en semanas, es lo que hace que la ecografía final sea la menos confiable para calcular la edad estacional. Entonces, uno en la primera consulta tiene que tratar de verificar la edad estacional. ¿Qué pasa? Siempre tenemos en cuenta si no sabe la última regla, si yo no supe, no sé cuándo es, pues esa va por ecografía. Entonces uno, como hace en ecografía, extrapola y corrige cuándo sería la última regla para que hoy tenga tantas semanas que dice la ecografía. Entonces, le da una última regla corregida o asignada. Si la paciente la tiene, pero la diferencia con la ecografía es mayor del rango de error, nos vamos por ecografía. Entonces asignamos una última regla diferente. Esa última regla no es la que usted decía porque no coincide, es esta. Hay otra escuela de perinatólogos de ahora que dicen, no, todos van por ecografía y se van al otro extremo. Pero la señora tiene la última regla segura y confiable y hoy tiene 8 semanas, 2 días. Y le hace una ecografía y le da 8-1 y le cambian por un día la última regla. Eso no se debe hacer. Porque es que usted sabe que si usted tiene un rango de error de 3 días, hoy le puede decir que ecografía tiene 8-13, mañana le puede decir que tiene 8-8. Entonces no hay que ser tan extremistas. Lo que más se acepta es que vamos por la amenorrea si existe y la contrarrestamos con la ecografía que tengamos en el control prenatal que sea la más exacta. Entonces si ustedes tienen por ahí una entre semana 8 y 11, con esa. Si la diferencia es poquita, menor o igual al rango de error, dejamos la menorrea que tiene la paciente. Y si es diferente, si es mayor, pues nos vamos por ecografía y corregimos la última regla. ¿Les quedó claro eso bien en la clase de ayer? ¿Hicieron algo de ejercicio eso? Okay. Es bien importante, porque es que la última regla exacta es un parámetro básico para la toma de decisiones. Para tomar decisiones es muy importante estar seguro de cuánto tiene la paciente. La paciente empezó a controlar al 6º mes, ya la embarró. Pasaron 6 meses que no hicimos promoción y prevención, que no detectamos factores de riesgo, no calculamos edad estacional. Eso ahí ya no podemos hacer más. La paciente, obviamente, no debería suceder eso, pero hay pacientes que pasa eso, ¿no?
Y a veces nos toca calcular, no, es que yo estaba planificando, yo no sé cuánto fue la última vez, no sé. Y entonces aquí es una ecografía tiene 26 semanas. Pues las 26 semanas son 26 más menos 2, puede ser 24, puede ser 28, y ya no lo vamos a saber, porque las ecografías siguientes van teniendo cada vez más error. Entonces, por eso es importante motivar a que el control natal se inicie temprano. Y una de las cosas muy importantes es fijar la edad estacional. O sea, que no pase de la semana 13, estar seguros. Bueno, eso es. Entonces, hablamos de la ecografía temprana. Semana 7 a 8 o antes de factores de riesgo. Y luego viene esta que es la más importante, para muchos es la ecografía más importante del embarazo, que es la ecografía de tamizaje. Se hace en semana 11 a 14. Por medio de la mayoría la hacen en semana 13 o cerca de la semana 13. ¿Y ahí qué hacen? Verifican otra vez la edad estacional, pero hacen un tamizaje genético. Es una ecografía que no la hace un psicólogo común y corriente, que no la hace un radiólogo común y corriente, que la hace gente entrenada en ecografía de detalle. Usualmente los perinatólogos, algunos radiólogos pocos son juiciosos y van a los congresos de perinatología y se ponen muchos en eso, pero la mayoría no. Entonces ahí verificamos otra vez estacional por el cranio de ella. ¿Cuál es el rango de error aquí en semana 13? De la ecografía, ya lo mencionamos. Más o menos 5 días. 5 días, más o menos 5 días. Si de pronto la paciente no tenía una anterior porque no se hicieron bueno, pues vamos por esa creta que sigue. Y se van a buscar algunos signos indirectos de alteración fetal, de marcadores de cromosopatías o de alteración fetal. ¿Cuáles son? La tauruscencia nucal, la presencia de hueso nasal, el ángulo maxilofacial, el Doppler del ducto venoso, regurgitación tricuspidia, y buscar cosas como falocele, ciclopismo, higroma quístico, etc. Hay muchos signos y cada vez se parecen más. O sea, cada vez la gente va. Eso empezó con el DAO. Entonces empezaron a analizar las raras características del DAO, ¿no? Que ya tiene así como los ojos como agachados. Oiga, miremos a ver en la ecografía qué traduce ese signo y lo encuentran. Y así con todos. Entonces, así se han ido buscando los signos de tamizaje genético. Se llamaba ecografía de tamizaje genético, es obligatoria y es la más importante del embarazo, semana 11 a 14. Entonces tenemos el problema de que uno se la pide y llega a la persona, ay doctor, yo no me la pude hacer, ¿por qué? Es que quedaron de llamarme, nunca me llamaron. Y la matica no fue allá presionando y necesita que me la hagan. Se queda porque la revolvió el portero, la secretaria se está en una llamada, pasa muy frecuentemente. No tienen la conciencia de que es una edad específica para hacerla, porque hay signos que son válidos en determinado rango de edad nomás. Es muy importante insistir para que todas se la hagan, eso es tener post, se hace a todas. Entonces, tamizaje genético. Pero, además del tamizaje genético, la ecografía de tamizaje debe tamizar todo lo que se pueda tamizar, porque es un sobreexamen. Si lo hace bien. Entonces ya hemos insistido a los perinatólogos, oiga, aunque no vaya la orden, uno dice, háganle lo que tenga que hacerle para que le tamicen todo. Entonces hoy revisamos 3 cosas: tamizaje genético, Doppler de uterinas y cervicometría. El Doppler de uterinas, más adelante lo vamos a ver, más adelante les explico un poquito más de esto de cervicometría. Tenemos por ahora sí. Entonces, ecografía de tamizaje, obligatoria para todo el mundo, semana 11 a 14, de promedio semana 13. El Doppler de uterinas. ¿Qué pasa con el embarazo? Ahí el embarazo ocurre usualmente en el tercio externo de la trompa. Allá se encuentra el óvulo espermatozoide y empiezan a viajar a través de la trompa y una semana después se está implantando. Pero al implantarse, ese injerto se está metiendo dentro del tejido materno, el tromboblasto se mete dentro del tejido materno, y ahí hay un cambio muy importante. El tromboblasto debe invadir las arterias espirales, que son las últimas ramas de la uterina. Literalmente destruyen las arterias espirales y se hace un endotelio nuevo con base en el nuevo tromboblasto, y eso hace que el base aumente el tamaño alrededor de 4 veces. ¿Qué es lo que hace eso? El embarazo más adelante va a entrar un flujo sanguíneo muy grande. Pero si las arterias permanecen así como eran en la nueva embarazada, cuando hay ese flujo que se necesite, no va a ser suficiente. Entonces tienen que aumentar, modificarse en esos vasos para que haya un intercambio suficiente. Eso es lo que ocurre normalmente. Y ese cambio se traduce en el Doppler de las arterias uterinas.
mientras la presentación que ocurre por ahí entre la semana 8 y la semana 16, ocurre en los casos, se alcanza a traducir en la presión arterial materna. En el segundo trimestre las maternas bajan la presión arterial como consecuencia de esto, o sea, hasta allá alcanza a llegar eso. Entonces la arteria uterina de la paciente no embarazada es una arteria uterina de alta resistencia, pero cuando se embaraza y hay una placentación adecuada, baja la resistencia y aumenta el flujo interno. Y eso se mide por índices. Entonces, por eso es importante. Estas fórmulas, pues, es como se calcula el índice de pulsatilidad o de resistencia. Esto es velocidad en sístole, esto es velocidad de diástole, y hay una velocidad media que iría por aquí, más o menos la mitad. La fórmula es diferente, por eso el índice de resistencia suele ser menor que el de pulsatilidad porque el factor denominador es más grande, es la velocidad media y no la velocidad diastólica. Entonces, si a la paciente le hacemos un tope de uterinas y vemos que las uterinas están con resistencia aumentada alta, 90 o mayor, esa paciente tiene riesgo de ¿qué? De hacer frecuencia y restricción de crecimiento. Entonces, mientras termina la presentación, podemos hacer una medida terapéutica que es darle ASA, 150 miligramos de aspirina al día. Y eso mejora el pronóstico, retarda la aparición de preeclampsia o la evita. Entonces, digo, si eso está dentro de la ecografía de tamizaje, pues hágaselas todas. Hágale el tamizaje genético y hágale el doble de uterinas. Pero también hacemos cervicometría. No me van a dormir, calabazos. Bueno, para despertarlos. Pero les digo que la clase entra por aquí y sale por aquí. Esto va a detenerse, mirar la longitud del cuello. El cuello normalmente es largo. No hemos hablado de cervicometría, ¿cierto? Digamos, el cuello tiene una longitud aproximada entre 4 y 5 centímetros en la embarazada. Pero esos 4 o 5 centímetros son, esta parte, de aquí para allá, está en la vagina y esta parte está en la pelvis. Usted pone un espéculo y ve la parte vaginal del cuello. Nada más, te queda pendiente el segmento de ahí hacia arriba. Entonces, si yo examino un cuello por espectroscopio o por tacto, pues voy a ver la mitad del cuello realmente. El cuello hasta el orificio interno es más largo. Pero la ecografía sí la ve porque ve el orificio cervical interno hasta acá. Entonces se mide, esta es la cabeza de la presentación, se mide desde aquí el orificio interno hasta acá. Y se mide si es normal. Pero las pacientes que tienen cervicometría alterada, que están muy cortos, pues no hacen sospechar a esta edad, que no saben sospechar, una incompetencia en cuello. Y eso probablemente es candidato a que la paciente se le coloque un cerclaje. Máximo, si ya tenía antecedentes de abortos del segundo trimestre o de partos prematuros extremos o trastornos de membranas lejos del término. Entonces la cervicometría, pues bajar un cuello largo, 4 centímetros, y nos quedamos tranquilos, por ahora. Entonces esa es una cosa que estamos haciendo de rutina en la ecografía de tamizaje. Tamizaje genético, tamizaje con dobles uterinas para riesgo de hipertensión, de preeclampsia y de restricción de crecimiento, y tamizaje de longitud cervical para riesgo de abortos de segundo trimestre o de partos prematuros. Doctor, ¿cuánto es lo normal? La más mala. Queda pendiente la pregunta. Ahí está, tu pregunta, tu respuesta. Entonces, ¿cuánto es la cervicometría? Normalmente el cuello se va cortando a medida que pasa el embarazo, es una cosa normal. Entonces, la cervicometría varía de acuerdo a la edad estacional. Pero en semana 11 a 14, un cuello corto es menor de 3.5 centímetros. Es que estamos midiendo no solamente el cuello de la vagina, sino todo, ¿no? Normalmente tiene 4, 5. Entonces, cuando está menor de 3.5, ya uno dice, este cuello está como cortico. Vamos a hacer un seguimiento, claro, 8 días o 15 días hacemos la cervicometría. Se nos bajó más, no, esa paciente tiene un problema, hagamos un cerclaje, por decir algo. En semana 20 a 26, este 2.5 centímetros. Consideramos un cuello corto que mida menos de 2.5 centímetros. Y ya en semana 28 en adelante, que nos sirve para hacer diagnóstico de trabajo de parto prematuro, a pacientes que se quejan de contracciones y se quejan de llevar a urgencias 1, 2 y 3 veces. Entonces, las inhibimos o no, les damos esteroides o no, entonces hacemos una cervicometría. Entonces, si el cuello es menor de 1.5, esa paciente sí tiene el riesgo de hacer parto prematuro de verdad. Pero le hago una cervicometría de 30 milímetros, tranquila, para la carretera, para la casa. Entonces, es importante, son valores normales, grábenselos, porque va variando de acuerdo a la edad estacional el valor normal de la cervicometría. ¿Qué es lo importante de la cervicometría? El valor predictivo negativo.
Porque los que me salen cortos, solamente el 40% se me salen antes. O sea, la mayoría no. Pero cuando me da negativo, el 95% no me hace parte del maduro. Entonces el valor predictivo negativo es el más importante. Y acuérdense, un cuello largo, por tanto, si yo le hago un tanto vaginal, veo cuánto mide el cuello, lo que yo puedo palpar, lo que yo puedo palpar son máximo centímetros. Si tiene 5 de centímetro, 1.5 o más, es largo, 1,5 centímetros o más es largo. Lo que quiere decir que por centimetría, por ecografía tendría más de 3 centímetros. Y por ecografía, entonces decimos que consideramos un cuello largo que tiene 3.5 centímetros o más. Entonces, que es casi el doble, porque pues, la uno está mirando el cuello que esté vaginal, y tú estás mirando el cuello desde el orificio cervical interno, la parte pélvica y la parte vaginal. Bueno, entonces vimos ecografías, exámenes de primer consulta prenatal, y hay exámenes especiales para algunas pacientes. ¿Cuáles son? Entonces, ADN fetal libre en sangre materna, estudio genético, perfecto. ¿A quién se lo hacemos? Pues, si usted está en una ciudad donde hacen el examen y usted tiene platica para hacérselo, hágaselo todo el mundo. Pero si no, lo hacemos a pacientes con riesgo. La paciente mayor de 35, 40 años, que ya tiene más edad, esa debería tenerlo, si está disponible, ¿cierto? La paciente que ya tuvo un niño con cromosomatía, o que tenga una opción genética ya determinada. En hemoclasificación se usa para las RH negativas. La paciente RH negativa, desde temprano yo le puedo hacer, desde semana 10 en adelante, le puedo hacer una muestra. Eso es ADN fetal libre, la de bolas. Es una tocadita y es muy buena esa. Salen bolas, salen bolas. ¿Cómo se hace la muestra? Función venosa de la madre. Y por una técnica especial buscan ADN fetal libre que está circulando en la circulación de la madre. Células que pasan a la circulación de la madre y que se rompen. El microblásticos, que entonces, hay una técnica para identificar cuál es el fetal, lo identifican y por técnica de PCR lo multiplican para tener bastante ADN fetal. Y a ese pool aumentado le hacen el estudio genético de mutaciones o de cromosomatías. Entonces se puede hacer tan temprano como semana 10. Entonces, en la hemoclasificación, al feto le pueden hacer hemoclasificación. ¿A quién? A la mamá que es RH negativa. Entonces, la mamá negativa y el type es positivo. Pues le hemoclasificamos. Y si yo tengo un feto negativo, me olvido de este delante del problema. Si no lo tengo a la mano ese examen, pues me toca hacer el curso indirecto periódico, todo el esquema que van a dar ustedes de manejo de RH negativa. Pero esto existe. ¿Cuánto se demora esto? Una semana, 2 semanas. Aquí lo hacemos hace unos años mandando a la Alemania la muestra. Se hacían los martes, entonces ya los perinatólogos de una unidad perinatal tenían contratado por el avión, como sabían que el vuelo se había entonces tomaban la muestra para que se vaya el martes a la mañana. Y en 2 semanas tienen el resultado. Ya lo hacen en Bogotá, y pronto lo haremos aquí, ¿no? Entonces eso, la tecnología va llegando. Entonces, en la medida que se hace más cerca y se hace a mayor cantidad de personas, los costos van bajando. Entonces, antes era casi inalcanzable, ahora pues, cada vez debe ser más barato. Entonces, como les decía, se le hace a todas las pacientes o a las de riesgo, ¿está entendiendo? Si tenemos la prueba y si hay la plata, hacérselo. No está en el post por ahora. Pero otra prueba que hacemos es el curso indirecto o anticuerpos irregulares. ¿A quiénes le hacemos? A las RH negativas, para seguimiento. Se le hace cuando empieza el embarazo, luego se le hace después para la semana 20, semana 26, y si está negativo en semana 26 le colocamos los anticuerpos anti-RH a la mamá para que no se sensibilice. ¿Por qué? Porque a través del embarazo van pasando glóbulos rojos del pecho de la madre. Si el feto es positivo, la madre tiene la posibilidad de sensibilizarse. Para evitar eso se colocan anticuerpos para que destruyan esos glóbulos rojos del feto en la circulación de la madre antes de que ella haga la respuesta inmune de anticuerpos. Es la razón. Otro examen específico, muy importante, grábase. La relación de placenta growth factor, factores retroplacentarios sobre el factor soluble similar a la tirosina. Son factores angiogénicos. Estos se están volviendo una llave importantísima para el diagnóstico y manejo de preeclampsia.
Este es un factor antiangiogénico que favorece la aparición de preeclampsia. Este es un factor angiogénico que trata de disminuirla. La relación entre las dos se altera mucho más temprano que el valor individual de cada uno de los dos. Es una relación. Esto nos hace para predicción, para diagnóstico y para pronóstico. Entonces usamos pruebas desde semana 20. Nos dice si esa paciente tiene riesgo alto o bajo de hacer preeclampsia a través del embarazo. Y si es una paciente que no está consultando en semana 32 o 33 porque tiene dolor de cabeza y la persona general está en 140-90, los exámenes de laboratorio son normales, y dice, ¿será o no será? Hágale esta vaina. Eso dice con toda seguridad si ella le va a hacer preeclampsia en la siguiente semana. Es un factor angiogénico, ya lo tenemos en Bucaramanga, lo va a hacer H, lo va a hacer el Hospital González Valencia, lo va a hacer la Postal, que yo sepa por ahora esos dos. Entonces, pacientes con riesgo o sospecha de preeclampsia. Bueno, y otros exámenes ya de acuerdo a patologías específicas de los pacientes, pero digamos, les hablo de los más comunes, que usamos más para que los tengan en cuenta, y a otros pacientes le dan otros exámenes dependiendo de las patologías especiales. Entonces, esto pues no lo hacemos a todas las pacientes, lo hacemos a grupos seleccionados. Bueno, entonces vimos primera consulta prenatal, los exámenes de ecografía temprana, luego vimos la ecografía de tamizaje, que es genético para los estudios de preeclampsia, no proteínas y sensibilidad. Y vamos al segundo trimestre. El segundo trimestre volvemos a repetir las pruebas para sífilis y VIH, las pruebas rápidas. Si la paciente era susceptible, era IgM negativa para toxocitomegavirus, pues le hacemos IgM. Ese le hacemos mensual, decíamos esta. Hacemos un urocultivo nuevamente. Siempre hay que descartar infecciones urinarias embarazadas. Entonces una cuña, el parcial de orina es malo, porque es que se contamina muy fácil. La embarazada tiene mucha secreción aumentada en vagina y se contamina. Y luego el resultado y uno no sabe si es contaminación o es infección. Entonces vamos a pedir un cultivo. Para que la muestra de la parcial de orina sea bien tomada, y la toma de la paciente en la casa tiene que ser la primera muestra de la mañana, tomada en la ducha, la paciente se levanta, se hace un baño, separa los labios, que le caiga agua y lave toda la secreción alrededor del meato, con los labios separados empieza a orinar de pie, deja que la primera parte del chorro se pierda y luego se pone el frasquito enfrente sin tocar la piel. Eso es una muestra limpia, pero eso las personas no lo hacen a no ser que lo esté explicado muy bien, sino que es la base. Entonces, pide parcial de orina y la paciente lo toma apenas adelante, lo toma sin hacerse hoy, puede ser una salida fosforita, sale contaminada. Entonces, por eso el urocultivo es un poco más específico. En urgencias, cuando necesitamos un parcial de orina, lo hacemos con sonda. No tuvimos de hacer con una sondita, entonces tenemos un parcial de orina fiable. Bueno, le hacemos la curva de tolerancia al azúcar, precisamente hablábamos de la glicemia, ¿no? Claro, si le sale alta la glicemia, pues esa paciente la manejamos desde temprano. Pero si ha sido normal, le repetimos por ahí en semana 26-28, le hacemos la curva de tolerancia. Otro hemograma para vigilar que no se nos esté minimizando, que la paciente sí responda al hierro que está tomando. Hay pacientes que no responden al hierro, y toca ponerle hierro para enterar. El hemograma le decimos no. Un frotis vaginal, lo repetimos, para descartar si tiene vaginosis o perdidiasis, que es frecuente en el embarazo, pues se le trata. De antemano les digo, la vaginosis, o sea, la infección bacteriana, el brote le aparece con células guía, con células positivas, con coágulos negativos, gardenia. Eso se trata sistémica. En la paciente embarazada le podemos dar manejo sistémico o tópico. En la embarazada es sistémico para que sea efectivo y evite problemas como abortos, capítulos y las democracias. Si la paciente no tiene una citología o un PH, es la época de tomársela. No la tomamos en el primer trimestre, no porque no se pueda tomar, sino porque muchas pacientes, como en el primer trimestre, hay frecuencia de abortos. Entonces la paciente le van a echar la culpa que fue la toma de la citología. Entonces, para evitar eso, después del primer trimestre, tomamos la muestra si está indicado según la de la paciente, citología o prueba de pH o los dos. Obviamente a la paciente le hacemos un examen físico en el segundo trimestre, ella va mensual, ¿no? Ya junto con la etapa, se revisa el peso, la presión arterial, el pulso, si no le hacía edemas o no. Entonces hablamos de la ecografía de detalle anatómico. Vimos la primera, temprana, semana 7 a 8, tamizaje, semana 11 a 14, promedio 13, y ahora hablamos de semana 20 a 24, promedio semana 22, 21, 22. De detalle anatómico.
Y además le hacemos también Doppler de uterinas y cervicometría. En caso. Entonces, en la de tamizaje genético hay cosas que todavía pueden no ser muy visibles y se pueden pasar como cardiopatías, por ejemplo, u otras cosas. No todavía se ve algunas cosas. Entonces, esta semana se vuelve a hacer una ecografía por perinatólogo de detalle para descartar signos de alteración fetal. Y además ya empezamos a ver peso fetal estimado, biometría, como les decía, Doppler de uterinas y cervicometría. Esa es la ecografía de detalle anatómico, todo el segundo trimestre. Este es el Doppler de uterinas del segundo trimestre. El Doppler de uterinas, perdón, como el valor va variando. El valor normal del Doppler de uterinas va variando a medida que avanza la edad estacional, va siendo menor. Porque cada vez con la placentación se vasodilata más y entonces cada vez baja más. Entonces los valores no son iguales. Usted no tiene por qué aprendérselo. Lo que tienen que saber es que el perinatólogo lo calcula y entonces calcula un percentil. Dice, este es el percentil 70, está bien. Este es el percentil 95, está muy alta la resistencia, porque esa percentil tiene riesgo. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un Doppler de segundo trimestre. Entonces, este es el flujo en diástole, que está muy alto, está alto. Este es el flujo en sístole. Hacen las fórmulas, le aplican las fórmulas, aquí le da un índice de resistencia que es normal para el segundo trimestre entre 0,58 y 0,72, y el pulsatilidad es normal entre 0,8 y 1,2. En la primera, del primer trimestre, era normal hasta 1,7, y la pulsatilidad que se aquí ya estaba en 1,2, ya va bajando. Y esta es una normal, fíjense, este tiene un índice de resistencia de 0,84 cuando normal hasta 0,72. Tiene pulsatilidad de 2,1 cuando van a 1,2. Es que se ve, usted lo que tiene que aprender es a verlo. Mire, aquí este flujo en diástole es más bajito y el sístole es mucho más. La diferencia es mucho más mayor aquí, mire, esta que en esta. Hacia abajo ve uno que hay una diferencia. En esta paciente no se hizo bien la placentación, no se hizo bien la invasión de la angiospermas por el trombolasto, y esa paciente nos va a tener riesgo de hacer preeclampsia o extensión de crecimiento. Mientras que esta es una placentación normal. Bueno. Y volvemos a jugar a la cervicometría. Recuerden que aquí va bajando también, no vamos a tener a 3,5, aquí estamos en 2,5 como límite para valor normal. Y ahí demuestra una cervicometría normal del segundo trimestre, en este caso tiene 40, y una anormal, tiene 15. Pero esta, además de que está cortico, tiene otro problema. Es que el orificio cervical interno está por aquí y está abierto. Entonces las membranas se están metiendo al cuello. Eso se llama el fenómeno de hipofundibulización. Se mete la membrana aquí al cuello. Entonces lo que queda de funcional es este pedacito nomás. Entonces, esta paciente está con una de 15, pues era normal hasta 25. O sea, esta paciente ya nos prendió la alarma. Oh, esta paciente tiene algo. Hay algo que probablemente va a perder el embarazo, va a dar un parto muy prematuro extremo o una ruptura prematura de una entrada. Ok. Y vamos al tercer trimestre, ya casi acabamos, ¿no? Vamos al tercer trimestre. Repetimos los paraclínicos otra vez, los básicos. Sífilis, VIH, toxoplasma si era negativo de la IgG, que lo vamos a hacer. Aquí agregamos uno nuevo que es el cultivo rectovaginal. Pare con las. Cultivo rectovaginal para estreptococo agaracta. ¿Qué pasa con el estreptococo? El estreptococo es un germen que lo puede portar la paciente sin que le produzca infección ni patología, pero que la predispone a infección puerperal en el poliperio. Y el estreptococo hace una sepsis rápida, hace una infección bien jodida. Entonces, hoy se tamizan y en el último control se les pide, el último trimestre se les pide cultivo rectovaginal. Le sale positivo, guárdelo, téngalo ahí, no necesita tratarlo, pero cuando llegue al trabajo de parto, presente el examen. Entonces, a las que lo tienen positivo se les da ampicilina en el trabajo de parto para disminuir la posibilidad de una infección puerperal secundaria de estreptococo. Es para eso que se hace. Bueno, hemograma nuevamente, el examen físico, otra vez, presión arterial, etcétera, altura uterina. Aquí hacemos maniobras de Leopold para ver cómo es el pecho, está podálico, está cefálico, cómo está el dorso, etcétera. La fetocardia. Y hacemos una ecografía tercera
Es obligatoria entre la semana 32 a 34. Si el embarazo va normal, si ha ido normal, ya le hemos hecho más. Si es un feto pequeño que no está creciendo, pues ya le hemos hecho más. Si es una general, pues ya le hemos hecho más con eso que se controla con los días seguidos. Pero el embarazo normal, en semana 34 hacemos una básicamente para ver crecimiento fetal y hacer diagnóstico temprano de fetos pequeños. Para eso se hace ecografía. Ya es una ecografía de segundo nivel, no es una ecografía de tercer nivel. La puede hacer cualquier radiólogo o ginecólogo que sepa hacer ecografías, va a hacerla. Va al crecimiento líquido amniótico y la presentación fetal. Y en tercer trimestre podemos hacer pruebas de bienestar fetal. Pero ojo con esto, si el caso lo amerita. O sea, hay colegas que no es que tienen una cesárea previa, entonces hagan el monitoreo toda la semana 37. ¿Para qué? ¿Para qué? El monitoreo se lo medimos a la paciente que tiene un problema de flujo placentario, que tiene un feto pequeño, que tiene hipertensión, que tiene una diabetes descontrolada, la que tenga alguna patología, si no, no lo hagan. Hay monitoreo fetal, hay perfil físico y hay Doppler, ya no solamente uterina, sino Doppler de vasos fetales. Después vamos a explicar qué es lo que indica para que se use el Doppler de vasos fetales. Digamos, son pruebas que las podemos tener ya disponibles, pero en casos seleccionados que lo ameriten, no a todas las pacientes. Entonces, tercer trimestre, llegamos al final del control prenatal. ¿Cuándo se termina el embarazo? Pues no lo hemos visto, ¿cierto? Bueno, vamos a la clase siguiente. Entonces, lo normal, si el embarazo va normal y va a un parto normal, lo ideal es que se termine entre la semana 38 y la 41. Son 3 semanas de rango. A la gente que control prenatal la asusta porque si no puede pasar de mañana, que 3 semanas de rango. Si está normal. Entonces, unas caen en 38, otras en 39, otras llegan a 40 y no han empezado. Entonces, para las que no han empezado, el último control se hace en sala de partos en semana 40. No quiere decir que tenga que hospitalizarse 6 meses, o sea, para ver que todo esté bien. Entonces, este control de semana 40 es por urgencias, sin cita previa. El último control prenatal se dice, si esta fecha no lo ha tenido, haga una consulta a urgencias. A sala de partos. Entonces, ahí sí hacemos pruebas de bienestar fetal, miramos la altura uterina que esté bien. Si es el caso, repetimos la ecografía, hacemos una ecografía final para el tamaño fetal. Le hacemos el monitoreo, manejo anterior, evaluamos la pelvis, sobre todo si es equidistante, le hacemos un táctico para mirar cómo está el cuello y cómo está la pelvis. Y en el cuello, lo vamos a ver en la siguiente clase, vamos a ver qué tan maduro está el útero, qué tan listo está para el parto, o si está muy piche todavía. Toma de decisiones, entonces hacemos el bicho, que más adelante vamos a ver qué consiste, y vamos a tomar una conducta que puede ser inducción del parto, cesárea o control en semana 41. Cualquiera de las tres está bien. Si todo está normal y el cuello está muy inmaduro, las inducciones con cuello inmaduro no son fáciles. Pero le puede ayudar a saber que todo está muy bien, ecografía normal, líquido normal, monitoreo normal, su cuello está inmaduro, la pelvis está buena, está de cabecita. Espérese una semanita más a ver si arranca solo. Entonces venga control por urgencias en una semana. Hay gente que la cita el otro día, y todos los días, a la tercera vez ya la familia está barraca, y entonces pasean al médico, pero hágale algo, porque creen que está mal la paciente. Pues no, si la vamos a dar hasta semana 41, pues venga semana 41. Lo que tiene uno que estar es seguro que aquí en semana 40 la evaluó perfectamente. Presión arterial normal, altura uterina bien, ecografía normal, y monitoreo fetal normal. Entonces, ese paciente puede esperar. Entonces, cualquier cosa de esta. O no, es que la paciente es una pelvis, el feto está grande y tiene una pelvis límite o malita. Mejor no, pero por eso digo, puede haber distintas conductas dependiendo de eso. Es el control de semana 40 en sala de parto. Listo, entonces terminamos con esto. Como les había dicho, el riesgo evoluciona. Hay que estar pendiente todo el embarazo porque en cualquier momento va a aparecer factores de riesgo que uno vaya mucho visto o no está. ¿Preguntas que tengan? No, por el momento no. Bueno, ya pueden parar de cosas preguntarles en APS y lo hacen en el primero, algunos que son cuando ingresan al final, le repiten el al final. El primero lo hacen en el primero.
¿Quién me cambia aquí esta cosa? Es una hora que técnico, no olviden ir repasando las clases de las tardes, verifiquen para que hagan un modelo fijo lo que se ve, no vayan al final. Ya tienen todos los grupos de estudiantes, ahora sí ya saben cómo es la cosa. Sí, ya saben las cosas más pequeñas, cómo se está empezando. ¿Quién va a decir la representante de esta actividad? ¿No recuerda la libreta? Sí, ya la tenemos. Ya. ¿Muy claro? Sí, para que haga de novato, ¿no? Sí. Para que respondan eso. Entre todos. Esa es para que al final de la semana que cada docente tenga uno, ¿no? Que cada docente tenga una libretica. ¿Vale? Te dijo que la repercusión para el tema de la aplicación era asesoría. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Ahora, hay una pregunta interesante. Lo vamos a lo vamos disolviendo porque van a haber pacientes antes de que vayan a esa clase, ¿no? ¿Por cuánto tiempo se da el ASA? Se da desde la semana 13, apenas hacen el diagnóstico. Bueno, no solamente el doctor, perdón. Si la paciente ya es hipertensa o hizo preeclampsia antes, independientemente del doctor se le empieza a la semana 13. Pues si tiene riesgos familiares muy francos, como que la mamá hizo preeclampsia y ella está en el primer embarazo. Bueno, ya si es un segundo, es de la misma pareja y no lo hizo en el primero porque ya no está dando riesgo. La pasta, semana 36. Ahí le paramos. Porque donde es más útil es en las primeras semanas que caracteriza la placentación. O sea, ¿qué pasa? En las primeras lo que pasa es que daña las plaquetas, ¿no? Entonces disminuye los fenómenos de coagulación y de trombosis, que puede haber uno de los factores que se encadenan en patologías. Y para que las plaquetas se recuperen tienen que formarse nuevas plaquetas. Entonces nos damos ahora hasta el final porque al final nos va a dar problemas de sangrado. Semana 36 es suspenso para que alcance a recuperar los plaquetas después. Doctor, ¿y si la paciente empieza a mejorar como semana antes, se le quita semana o tiene que Se la deja. La preeclampsia detiene el crecimiento. Lo que nosotros nos preocupa son las preeclampsias de inicio temprano, porque nos obligan a terminar los embarazos con prematuros extremos y eso tiene riesgos para el feto. Ya las preeclampsias tardías no nos apagan tanto, porque generalmente ya los fetos están viables y sale fácil y porque no hay terapia intensiva. El mayor tema son las preeclampsias tempranas y nosotros consideramos que es muy temprano. Pero sí, esta semana 36 la manejamos. Se le deja igual, ¿no? No se le quita sino que se le deja. Bueno, entonces ahora vamos a ver algo de fisiología del trabajo de parto. Son conceptos muy básicos que deben quedar bien claros porque eso todos los días los vamos a usar en las salas de trabajo de parto. Entender estos conceptos que vamos a mencionar aquí. Bueno, este es un útero embarazado inmaduro. Digamos, el útero, hay unos componentes de fuerzas. La mujer está de pie, está caminando, y aquí le está creciendo la barriga y lo que está en el útero pesa. Al final llega a pesar 5 kilos, lo del feto más la placenta más el líquido, 5 kilos. Entonces, debe haber un mecanismo para que eso no se salga, que lo contenga. Y eso es el cervix. Pero además de eso, el útero pues no debe ser muy excitable para que no se contraiga tanto. Entonces, por un lado, que el útero no se contraiga tanto, y por otro lado, que el cuello sea muy potente para que no lo deje salir. Aquí tenemos, esto sería, ahí está bien clarito, esto sería el cuello total, este es el de la parte vaginal, fíjense que es más o menos la mitad, lo que le había dicho.
Y entonces, algunos conceptos. En los libros dicen embarazo del término de semana 37 a 41. Eso se ha reevaluado un poco, porque hay niños de semana 37 que pasan a uso por dificultad respiratoria. Entonces no están seguros. Entonces nosotros decimos, no, el embarazo ideal término es 38 a 46, 38 a 41 lo que les dicen. Ese es el embarazo que va bien, que no tiene ninguna patología, la época ideal para que termine en este. Entonces, pretérmino, todo el mundo está de acuerdo que es por debajo de 37 semanas y postérmino por encima de 42 o más. Cuando el embarazo llega a 42, ¿qué pasa? Si la placenta sigue funcionando bien, el feto sigue creciendo, nos va a dar problemas de macrosomía, de trauma en el parto, de desgarros en la madre, etc. Pero si la placenta se hace insuficiente, porque ya se ha acabado el tiempo, nos va a hacer una restricción de crecimiento final, que no nos va a parecer un feto pequeño, pero si iba programado para 4.000 y nos pesa 3.200, ese chico se regó, porque al final va a necesitar mucho aporte sanguíneo. Entonces, puede pasar que el embarazo siga creciendo y no pase nada, puede pasar que nos haga un macrosómico o que nos haga una restricción de crecimiento. Entonces, por eso en 42 semanas mejor no esperamos. Entonces, cuando llega a 41, nosotros terminamos el embarazo por principio, para evitar complicaciones de prolongado. Ustedes tienen una clase de embarazo prolongado que van a ver después. Término temprano, se puso ese término para poner entre 37 y 38, para llamar la atención a la gente, y la 37 no es que sea tan seguro. O sea, efectivamente, es un problema porque hay pacientes, por ejemplo, que van a cesárea ya fija, porque tiene una cesárea anterior, por ejemplo. Esa paciente no quiere pasar ya el sexto mes. Y cada rato llegan ahorita, es que mire que ya no puedo dar, mire que opérenme. Y entonces, porque la hemos operado en la semana 37 y han pasado los chicos a que no se justifica, porque la mejor incubadora es el útero. Y término tardío de 41 a 41.6, de 41 a 41.6. Porque el postérmino a las 42, pero aquí ya empezamos a tener problemas. De algunos que hacen insuficiencia placentaria. Entonces, este se llama término tardío y este se llama término temprano. Y digamos lo ideal 38 a 41, a 46, eso es lo ideal. Vamos a ver entonces qué es lo que hace que esta proporción de fuerza se mantenga para que cuando no necesitamos que nazca todavía, predomine la resistencia sobre la presión o sobre la capacidad de contraerse del útero. Ese útero, ese sería un útero inmaduro. ¿Qué características tiene el útero inmaduro? Tiene un cuello largo, está cerrado usualmente o poca dilatación. Este es un corte de las fibras musculares y las fibras musculares tienen muy pocos receptores para la oxitocina y hay muy pocos puentes entre una célula y otra. El útero histológicamente inmaduro, entonces no es capaz de contraerse y si es una contracción esporádica es una contracción que no es efectiva porque no se pasa de una célula a otra. Pero además de eso, el cuello que tenemos, el cuello tiene bastantes fibras de colágeno, hay un cemento que es el codentil sulfato que aglutina las fibras de colágeno y hay músculo liso también, bastante. Entonces eso hace que sea un cuello muy resistente, es el útero inmaduro. ¿Qué decimos? Que un cuello largo, unos 2 centímetros por tacto, o unos 4 o 5 centímetros por cervicometría, un cuello largo. Entonces, además la consistencia es firme, no hace el tacto, el cuello es duro. Ya más adelante, cuando se va madurando el cuello, se va haciendo más blandito. Entonces, esas son las características histológicas o químicas del útero inmaduro. Este es un útero maduro. Mire qué pasó. Aparecieron un montón de receptores para oxitocina en las células y aparecieron un montón de puentes entre una célula y otra. Entonces se conectaron. Entonces un útero que ya tiene la capacidad de contraerse. ¿Y qué le pasó al cuello? Se me ha ido perdiendo. Miren, se ha ido metiendo en el segmento, se acortó, se volvió muy cortico y se empezó a dilatar. Y si le hiciéramos un tacto, estaría más blandito. Entonces, ¿qué pasó entonces? Histológicamente, ¿qué le pasa? Los receptores para la oxitocina aumentan hasta 500%, es muchísima la cantidad. O sea, al final no es que aumente la cantidad de oxitocina para que arranque el parto, lo que aumenta son los receptores. Entonces, el efecto final es la combinación entre el nivel de oxitocina, de estimulante y el nivel de receptores. Aparecen los puentes intercelulares
Y hay una característica, se me aumentaron las prostaglandinas, especialmente la E2 y la L2A, que es una de las responsables del trabajo del parto. Y entonces, otra consecuencia, me aparecieron colagenasas y hialuronidasa. ¿Qué hace la colagenasa? Me rompe el colágeno, se me desapareció el colágeno que había aquí. Y la hialuronidasa me rompe el convertir sulfato y me llena de agua el cuello. Entonces se me fue el cemento intracelular. Entonces, si ustedes miran y comparan este cuellito con esa traba tan tremenda ahí, luego aparecen las prostaglandinas y entonces me aparece esto. Eso es un útero maduro. Y entonces ya aquí las fuerzas cambian y predominan las fuerzas hacia abajo que la resistencia. Es un útero que está listo para matar la parte. Entonces, al final del embarazo, en las últimas semanas, debe ocurrir el proceso de maduración del útero para que se permita el parto. Está programado así, vamos a ver qué lo desencadena. Pero debe darse. Ya que fíjate que el cuello casi se perdió ya. Y este es un útero de trabajo de parto. Ahí sí que ¿dónde está el cuello? No existe. Todo se incorporó al segmento, se borró completamente, se empezó a dilatar más, y entonces ahí sí pues todavía la correlación de fuerza es mucho mayor, ¿no? Claro, una paciente que ya llega así, pues fácilmente tiene un parto, porque ya la trabajo del cuello es mínima y la capacidad de contraerse del útero es muy grande. Entonces eso más o menos está claro. ¿Qué es lo que me dispara la maduración del útero? ¿Cuál es el reloj biológico que me dice, oiga, ya madúrese, sálgase? Se han verificado muchas sustancias y en condiciones normales, en un parto normal, parece que es la CRH, el factor liberador de corticotropina, que se produce normalmente en el hipotálamo. Pero resulta que este factor se produce en cantidades abundantes en las membranas fetales, en las membranas y en la decidua. Y entonces, a medida que avanza el embarazo, esas son las curvas reales, la concentración de CRH, tanto en líquido amniótico como en plasma materno. Entonces, en las últimas 6 semanas aumenta exponencialmente la CRH. ¿Y cómo la CRH me madura el útero? Me ayuda a madurar el útero. La CRH, pues pasa de líquido al feto. El feto tiene su hipotálamo y su hipófisis. Entonces, el feto produce CRH, pero no produce tanta, en la hipófisis, en el hipotálamo. Por esta CRH que va de las membranas y de la decidua, me estimula la hipófisis fetal para que me produzca ACTH. Y empieza a producir ACTH y se me emplea toda esta línea de esteroides, pero hay una sustancia especial final que es el cortisol. Y el cortisol me ocupa los receptores de la progesterona en la fibra muscular lisa del útero. Ahí debe haber un equilibrio entre estrógenos y progestágenos. La progesterona tiende a estabilizar la fibra para que no se contraiga, los estrógenos tienden a ser estimulantes. Entonces, si el cortisol me bloquea los receptores de progesterona, pues estoy en un medio donde predominan los estrógenos. Y ese predominio de estrógenos me va a estimular la producción de prostaglandinas, especialmente prostaglandina E2 y F2 alfa, que son las que realmente me maduran el útero. No es la progesterona, no son las prostaglandinas. Pero, ¿de dónde viene la producción de prostaglandinas? Pues de una disminución de la progesterona. No es que se disminuya la cantidad de progesterona, no, es que los receptores están ocupados, entonces la que existe no funciona. Entonces la fibra se hace mucho más excitable. Esa parece ser la vía natural de la maduración del útero normal. Por eso la progesterona es útil como profiláctica de pacientes con riesgo de parto prematuro. Les da progesterona para mejorar ese balance aquí a nivel de la fibra, porque la progesterona tiende a estabilizar. Entonces, resumiéndole, pero hay otras formas de madurar el útero, porque eso ocurre en el embarazo normal, que va a arrancar, pero hay embarazos que anormalmente empiezan a trabajar parto. Por ejemplo, las pacientes con embarazos múltiples o con polidrama, por sobredistensión del útero, por sobredistensión, también se puede desencadenar una maduración del útero. Por hipoxia también se puede desencadenar. Por inflamación, como infecciones, una coriaminitis, me maduro y me arranca un trabajo en parto. Rupturas prematuras de membranas, desprendimientos de placenta. Todo esto me puede hacer. Al final, todas ellas, por distinta vía, lo que hace es que me activa las fosforilasas en los lisosomas. Entonces, ¿de dónde vienen las prostaglandinas? Hay un ácido araquidónico estructural que forma parte de la membrana, etcétera, que está en estructuras anatómicas, pero está ahí metido en las estructuras. La activación de las fosforilasas en los lisosomas
me lo rompe y me lo deja libre, ácido araquidónico libre. Y sobre el ácido araquidónico libre actúan las ciclooxigenasas y me producen E2 y E2 alfa que me maduran el útero. En resumen, esa es la síntesis. Entonces, esta es la vía natural más común de los embarazos normales, pero pueden ocurrir otras cosas que también nos las maduren antes de tiempo. Este va a hacer que tenga un nacimiento antes de tiempo. No sé si les quedó claro, pero finalmente lo que lo va a madurar es esto, prostaglandinas. Entonces, ¿qué hacen las prostaglandinas? A nivel del músculo uterino, aumentan los receptores para oxitocina y generan los puentes intercelulares, estimulan los puentes intercelulares. Eso aumenta la contractilidad y la eficiencia del músculo. Y a nivel del cervix, ¿qué hacen? Aumentan colagenasas, aumentan hialuronidasas, hacen que el colágeno y el colectosulfato se disminuyan, que se llene de agua y baja la resistencia. Entonces la prostaglandina madura los dos, el cuerpo uterino y el cuello uterino. Entonces, ¿cómo sabemos que el cuerpo está maduro? Empieza a tener contracciones efectivas. Pero objetivamente, ¿cómo lo valoramos? Por análisis del cuello. Porque el cuello entonces también está blandito, está corto y empieza a dilatarse. Entonces hay una cosa que se evalúa, es la madurez cervical, que la utilizamos en la clínica para varias cosas. Necesitamos saber qué tan maduro está un cuello. Primero, para inducción del parto. La paciente que llegó en semana 40 y que no ha arrancado. Entonces, necesitamos saber, vamos a inducirla. ¿Cómo es ese cuello? ¿Está fácil para inducir o no está fácil para inducir? O la paciente que me está haciendo hipertensión estacional, y ya dimos, no, ya semana 37, saquemos la que está terminando con preeclampsia. Vamos a terminar. ¿Cómo está el cuello? ¿Cómo tan maduro está? ¿Con qué le induzco el parto? ¿O la opero? ¿O qué hago? O la paciente que hace una colestasis, o cualquier otra patología que nos indique que hay que terminar el embarazo. Entonces, para eso es importante saberlo. Pero también en la paciente, bueno, en la inducción de parto, porque tenemos varias opciones de inducir el parto. Si yo tengo un útero muy maduro, con muchos receptores, la oxitocina, ¿con qué la induzco? Con la oxitocina. La oxitocina es muy segura porque la oxitocina se da por vía venosa, tiene una vida media de 2 minutos, y si se me fue la mano, cierro la llave y pasó el problema. Es muy fácil de manejar. Pero si el cuello está inmaduro, yo le puedo poner toneladas de oxitocina y no me responde. Y no me sale. Entonces, tengo que primero madurar el cuello. ¿Con qué puedo madurar el útero? Con prostaglandinas. La E2. ¿Cómo la puedo dar? Prostaglandinas o análogos. Las puedo dar directamente por vía oral o por vía vaginal, o puedo poner un balón para que estimule la producción de prostaglandinas. Un balón es una sonda de Foley o un balón especial que se coloca al paciente, se infla, se le pone un poquito de tracción aquí para que esté haciendo presión permanente ahí y eso ayuda a madurar el cuello también. Entonces son distintas técnicas de inducción del trabajo de parto. Pues es muy importante, si yo digo, esta paciente va para el parto, no tiene indicación necesaria y tengo que terminar el embarazo ya, es muy importante que yo sepa con qué la voy a inducir. Si me equivoco, ahí fallé. Entonces muchos pacientes, ustedes ven en los servicios 2-3 días de inducción con oxitocina con cuello inmaduro, terminan operando la esterilización fallida. Ese paciente no era con oxitocina, ese paciente era para prostaglandinas. Bueno, ¿para qué más nos sirve la maduración cervical analizable? Predicción de parto prematuro. La gente me está consultando que tiene contracciones, que esto, mira si tiene monitorado algunas contracciones, y le hacen un examen de valoración del cuello y el cuello está inmaduro, me quedo tranquilo. Pero encuentro un cuello muy maduro, o que esa sí se me va a salir probablemente, en esa tengo que actuar muy activamente. Entonces, para predicción de parto prematuro, para diagnóstico de amenaza de parto prematuro, diagnóstico de incompetencia cervical, en embarazos tempranos, para hacer un cuello incompetente. Para todo eso, necesito herramientas para evaluar la maduración cervical. ¿Cuáles son las herramientas? El índice de bicho, que es por clínica. Yo hago un tacto y busco determinadas características, ya vemos cuáles, y digo, este útero está maduro o está inmaduro. La cervicometría, que ya la vimos. ¿De qué consiste la cervicometría? Yo voy a predecir eso. O la consistencia, o índice de consistencia o de resistencia del cuello. Porque resulta que, sí, salió la cervicometría y todo el mundo feliz. Y de pronto algunos se dieron cuenta que, oiga, esta paciente que yo le dije que el cuello estaba dado, que se fuera para casa, y me llegó a 2 días prematuro, ¿qué fallé? Entonces empezaron a pensar
el doctor Miguel Parra, que fue docente de nosotros un tiempo, que ahora está en Barranquilla, que se pasa en Barcelona, es el tratamiento adicional, se le ocurrió que debe haber una forma de medir la consistencia del cuello, porque no solamente es que esté corto o largo, sino que tan blandito está, porque eso me indica que ya cambió la composición. Entonces hay una forma de ecografía, una fórmula para calcular el índice de consistencia o de resistencia. Entonces, si cualquiera de los dos está alterado, o está muy blandito el cuello, pero está muy corto, ese paciente ya me entra dentro del factor de riesgo. Entonces, también hay la consistencia, la vamos a mirar ahorita después de un trabajo. Índice de Dicho. Esto es memoria, ¿no? Se va a aprender de memoria esta tablita. Se analizan características, esto Dicho lo planteó hace mucho tiempo. A cada característica del cuello, acá que se le dio un puntaje. Ahí están, algunas tienen 3 puntos, otras tienen 2 puntos, como más. Entonces, ¿qué dirá? Dilatación. Entonces, si el cuello está cerrado, le ponemos 0, si está entre 1 y 2 centímetros, 1, 3 a 4, 2 puntos, 5 más, 3 puntos. Eso me da la dilatación del cuello. Borramiento. Borramiento es que tan cortico está. Por tacto, ¿no? Recuerden que por tacto un cuello largo es de 1.5 más, 2 centímetros. Entonces, si está borrado entre 0 y 30, tiene 1.5 centímetros o más, pues tiene 0, 40, 50, o sea, tiene 1 centímetro, tiene 1, más de tiene menos de 1 centímetro, tiene 2, si tiene más de 80, tiene 3. Si ya casi no hay cuello, está muy corto, tiene 3 centímetros. La posición es que tan atrás está en el grado de parto, el cuello pasa de ser muy posterior a ser anterior. Entonces, eso ustedes van a ver que el modelo casi le cuesta a uno para llegar al cuello porque estamos de atrás. Entonces, si está posterior tiene 0, si está medio 1 y si está anterior tiene 2 puntos. La consistencia, eso es subjetivo, firme 0, intermedia 1 punto y blanda 2 puntos, cuello blandito. Y lo otro que se evalúa, que ya no es del cuello, es la estación, es qué tan alta está la presentación. Acuérdense que cuál es el nivel de referencia para ver qué tan alta está. La espina asiática. Tiene la toca por tanto. Pues va a la espina y mira qué tan alta está la presentación. Si está 3 centímetros más por arriba, está flotante, pues tiene 0, menos 3 más, si tiene menos 2 tiene 1, si tiene entre 1 y 0, entre menos 1 y 0 tiene 2, y si tiene más de 1, pues tiene ya 3 puntos, ya está la cabeza muy baja. Ese es el índice de Biche. Entonces se considera un útero maduro, un cuello maduro, el que tenga un índice de Biche mayor o igual a 7, e inmaduro el que tenga menos, si se suman estas cosas. Entonces, si uno es juicioso y aprende a valorarlo y lo anota en la historia, entonces la gente llega a la paciente y dice así, y tacto vaginal, cuello al lado, ¿qué tan largo estaba? ¿Cómo estaba la consistencia? Ah, no, muy largo. Entonces quedamos faltando ahí para calcular el índice de Bicho. Siempre tener en cuenta esas variables. Entonces, índice de Bicho. Primera herramienta, puramente clínica, para saber qué tan maduro está un útero o un cuello. Segunda herramienta, ya la vimos, la longitud cervical por ecografía. Que dijimos que era variable de acuerdo al trimestre, ¿no? Que el primer trimestre es hasta 3.5, menos de eso es corto, que semana 20, a 24, 26 es 2.5, y que si es ya después de semana 28 es 1.5. Pues les voy a mandar el dato, para que no les olvide otra vez, los valores normales, la cervicometría, están grabando. Y lo que les decía, que el valor predictivo es importante es el negativo, ¿no? El valor predictivo negativo, porque de los que yo lo veo corto, muchos no me salen. Pero cuando digo está largo, casi salen. Bueno, salvo que esté muy blandito, ahora viene el índice de consistencia, que es otra cosa que salió después, ¿no? Lo que les había dicho, a veces está infundibilizado, como la foto que vimos, entonces uno mira es la parte efectiva, ¿no? ¿Cuánto mide desde acá hasta acá? Y obviamente cuando hay esto que uno ve, pues es un dato de que el cuello está acotando, que se dilató el orificio cervical interno. Ahí está. Este es el orificio cervical interno, mire que aquí hay membranas metidas acá, y obviamente lo que queda pues es cortico, 3 centímetros. Si yo lo midiera desde el orificio cervical interno, tendría como 34 milímetros de esta paciente, más o menos hasta aquí.
Entonces hablamos del índice de consistencia. ¿Qué fue lo que se inventaron estos? Pues con el transductor de la ecografía le hacen presión al cuello y entonces se alcanza a modificar un poquito. Y de acuerdo a lo que se modifique hay una fórmula para saber si la consistencia es firme o es blanda. Entonces, esta es la longitud anteroposterior del cuello sin hacer presión, y esto es con la presión. Vean que cuando se hace la presión disminuye un poco, eso le hacen un cálculo, ahí está la fórmula. Entonces, antes de la compresión, B después de la compresión, porcentaje. Y miren el índice de consistencia. Entonces, este es un artículo que nos sirve para ver eso, publicado en 2021, en una revista chilena. Entonces, tuvieron un grupo de pacientes que tuvieron el parto en los siguientes 7 días, fueron 152, y un grupo de pacientes que lo tuvieron después, 505 pacientes. O sea, es un número grande. Y les pidieron el índice de consistencia. A los que lo tuvieron en los siguientes 7 días fue de 54% en promedio. Y a los que lo tuvieron después fue de 70%. Una diferencia significativa, más o menos. A ese mismo grupo, bueno, le hicieron cervicometría. Esta es la cervicometría del grupo que salió en la primera semana. Fíjense que es variable, ¿no? De todas formas. Pero el promedio fueron 16 milímetros. El promedio. Mientras que los que tuvieron después, el promedio fue 35 milímetros. Entonces, una diferencia significativa. Igual aquí 152 pacientes, 505 pacientes, o sea, un grupo grande, y es hecho por las mismas personas, es un estudio confiable. Miren el índice de resistencia que se le dieron a las mismas pacientes. Entonces, las que lo tuvieron en la primera semana, 54%, las que lo tuvieron después era 70%. Ahí está la diferencia significativa. Entonces, si se sabe tomar, y si la gente pues, además de la cervicometría, deberían hacer el índice de resistencia o de consistencia. Ya tenemos dos cosas, es mucho más seguro que dar uno solo. Pero la mayoría no toma consistencia todavía, por nuestro medio, se informa la cervicometría nomás. Con el tiempo probablemente sea más frecuente que tengamos las dos medidas para predicción. Entonces vimos índice de bicho, una forma de evaluar la madurez, vimos cervicometría y consistencia. Bueno, otra cosa es yo tengo una cervicometría y yo no sé la consistencia del neumático. Yo sé, por tanto, si está blandito, si está intermedio o si está firme. Podría jugar, ¿no? Uno puede hacer eso. Entonces, lo importante es que tenga el concepto en la cabeza, ¿no? Entonces, uno podría también combinar cervicometría. Bueno, de hecho, uno ya hace tacto casi siempre. Entonces, es simplemente tener la precaución de valorar, aprender a conocer cuándo un cuerpo es firme, cuándo es intermedio y cuándo es blando. Yo tengo una cervicometría limítrofe y tengo un cuello muy blandito y digo, ya estoy teniendo riesgo. O viceversa. Y vuelvo a esta índice de bicho que es el clínico, porque fíjense que es las mismas características pero buscadas por tacto. Se necesita experiencia, pero se puede ir adquiriendo. Fíjense que es más o menos lo mismo. Tan importante yo sé que tan largo está. Las medidas, los límites son diferentes, pero es lo mismo, ¿no? Y tengo la ventaja de la consistencia. Y además de ver si está posterior o anterior y qué tal está la presentación. O sea, el índice de bicho es muy buena medida. Si se hace bien, me está resumiendo las otras cosas. Bueno, ¿qué preguntas tienen? Esto era la fisiología del trabajo de parto. Entonces, es importante tener estos conceptos porque por mucha frecuencia uno se enfrenta a pacientes que quieren saber, ¿será que es una mamá de con duro o no es? O esta vez querían terminar de embarazo con qué induzco, no induzco, con qué, para no equivocarse uno, para que tenga más éxito. ¿Listo? Ya estamos ahí. ¿Me rescatan esto? ¿Cómo la sacan en forma segura?